gracias al Padre porque estamos en el estudio de la Parashá semanal. Estamos en la Parashá número 16. Bien, déjenme compartir con ustedes el material, agradeciendo a todos y cada uno de los hermanos para que siempre que nos están mirando a través del YouTube, que le den un like, que le den compartir y que le den a la campanita para que le puedan llegar las notificaciones. Gloria a su nombre. Bien, amados, como les estaba diciendo a los hermanos de YouTube que siempre están compartiendo nuestro material, que nos están visitando, sean bienvenidos. Bien, hoy nos corresponde, déjenme ubicarme un poquito, nos corresponde el estudio de viernes y sábado que estudiamos la parashá semanal. La palabra parashá, que significa porción, amén, es el método de estudio desde tiempos antiguos, en la época, por ejemplo, del primer templo, del segundo y primer templo, se estudiaba estas porciones de la parashá. Amén. El estudio hebreo de estudio de la Torá se divide en 54 porciones durante el año. Bien, entonces de todo un ciclo anual de estos estudios. Nos corresponde de esas 54 porciones, estamos en la número 16, es la Parashá Beshalach. En el libro de Shemot, capítulo 13, versículo 17, hasta el capítulo 17, versículo 16. Ahí se encuentran ubicadas las 7 aliyot, amén, libro de Shemot, que significa nombres, es lo que significa Shemot, amén, nombres. Y al griego le pusieron éxodo, que significa salida, amén. Así que siempre les pongo aquí las dos opciones para que usted lo logre identificar. Como estemos un estudio con fundamento en el hebreo, desde la perspectiva hebrea, pues utilizamos los dos espacios para que la gente también conozca un poquito del trasfondo hebraico. Bien, le dije que ahí están ubicadas las 7 liyot. La lectura de la Haftarah se encuentra en el libro de Shoftim, que se encuentra, es Jueces, capítulo 4, versículo 4, hasta el capítulo 5, versículo 31, y la Mishnah Natzarita, el comentario nazareno o el Brit Hadashah, se encuentra en Juan, capítulo 6, versículos 22 al 40. Como siempre, agradecido con todos y cada uno de los hermanos y hermanas que nos ayudan semana a semana para grabar las lecturas y compartirlos también en nuestro canal de YouTube. Utilizamos siempre la metodología del Moré Rico Cortés para el estudio de la Torá, amén, y sobre todo lo que es la escalera educativa, que nos ayuda mucho, hermano, para la comprensión del estudio, amén. Gloria a su nombre. Bien, estamos, si estuviéramos utilizando o para utilizar esta metodología, sobre todo en en el libro del Éxodo se ve mucho lo que es caos y orden. Amén. También lo que es justicia y bondad, lo que son convenios, lo miramos aquí también. Amén. Lo que es nueva creación, lo que es honor y vergüenza. Amén. Lo que es espacios sagrados. Amén. Caos y muerte, rebelión, exilio, todo esto lo abarcamos en estos estudios. Amén. Caos y orden, el caos, ¿verdad? Que está viviendo Israel y Dios lo saca de la esclavitud a un orden de justicia y bondad. Amén. Bueno, todos estos espacios. Aquí verificamos también lo que es la arqueología bíblica, contexto cultural, contexto histórico, contexto geográfico, legalidad bíblica, contexto del templo, contexto del libro carta, contexto del capítulo. Todas estas, lo que es la escalera educativa, nos ayudan mucho, hermano. A mí, en lo personal, me ha ayudado muchísimo, muchísimo. Estos puntos de legalidad bíblica para mí ha sido fundamental para poder entender
lo que nos corresponde a nosotros hacer y lo que no nos corresponde hacer. Bien, parashá, el panorama general de la parashá, panorama general. Como siempre decimos, hermano, abarcar todo lo que es la parashá en un espacio de 2 días es sumamente difícil. Entonces tratamos de enfocarnos, vamos a enfocarnos en algunos puntos importantes de la parashá. Pero siempre les doy un panorama general de lo que contiene esta parashá. La palabra Beshalach, la palabra hebrea Beshalach, se traduce como cuando él envió o cuando dejó ir o cuando los expulsó también. Amén. Se refiere al momento en que Faraón autoriza la salida de Israel de Egipto. Este acto simboliza el tránsito de la opresión a la libertad. Amén. Bajo la ley y el orden divinos. Del caos al orden. Del caos al orden. Este acto simboliza el tránsito de la opresión a la libertad bajo la ley y el orden divinos. Significa que Adonai actúa dentro de los límites legales, respetando su propia Torá, que es la expresión de su carácter. Este evento enseña que Hashem no transgrede sus leyes, fortaleciendo nuestra confianza en él y en su fidelidad para cumplir sus propósitos de manera justa y legítima. En la Parashá Beshalach, Israel inicia su salida de Egipto, guiados por Adonai. Atraviesan el mar de juncos milagrosamente, escapando del ejército egipcio. Siguen su jornada enfrentando desafíos como aguas amargas en Mara, hambre en el desierto y sed en Refidim. Elohim provee maná, agua de la roca y victoria sobre Amalek. Destaca la confianza en Adonai, la providencia divina y el inicio de la transformación espiritual y física del pueblo de Israel. La Haftará de Beshalach con la historia de Débora y Barak se relaciona con la Parashá en su temática de liberación divina y celebración con cánticos tras victorias milagrosas, reflejando el éxodo de Israel a su paso por el mar de juncos. No sé por qué se me pegó todo aquí. Okay. Entonces, esto es lo que es el panorama general de lo que es esta hermosa de esta hermosa parashá. Amén. Así que esto nos ayuda a comprender el trasfondo de lo que viene en este estudio de la parashá. Amén. A su nombre sea la gloria. Bien. Vamos a iniciar. Elohim no los condujo filisteos. Éxodo capítulo 13. Como le dije, no podemos ir quizás punto por punto, pero vamos a tomar puntos importantes para ir comprendiendo un poco más el trasfondo de lo que es esta parashá. Éxodo capítulo 13, versículo 17. Shemot 13, 17. Y sucedió que cuando Faraón dejó partir al pueblo, Elohim no los condujo por el camino de la tierra de los filisteos, aunque estaba próximo, porque dijo Elohim, no sea que el pueblo se arrepienta cuando vea guerra y se vuelva a Egipto. Quiere decir que el camino por donde era el más corto era por el camino de los filisteos. ¿Cuál era el problema? Que eran tiempos de guerra. Y Elohim dijo, no vaya a ser que el pueblo, viendo la guerra, se desanime y se desanime y se quiera devolver a Egipto. Amén. El faraón dejó ir al pueblo con el fin de que no volviera. Amén.
el faraón dejó ir al pueblo con el fin de que no volviera. El Eterno no puede hacer nada ilegal, nada injusto, y por esto era importante que la salida fuera hecha con el consentimiento del faraón. Si no, hubiera sido un hurto, un acto ilegal. Amén. El Señor está allí, hermano, respetando la autoridad. Que lo obligó, sí, lo obligó a aceptar las condiciones, pero tenía que aceptar las condiciones que el Eterno estaba imponiendo. Recordemos que cada vez que Moisés se presentaba delante de Faraón para eh, pedir que dejara ir al pueblo, amén, y Faraón una y otra vez decía sí, y una y otra vez después decía, se retractaba y no lo dejaba ir. Entonces, en cada una de estas, que ya lo hemos estudiado, había un propósito divino por el cual el Eterno está quitándole todos los argumentos a Faraón para retener al pueblo. Hashem no es un ladrón ni un mentiroso. Él no puede quebrantar su propia Torah. La Torah es la expresión de su carácter. Aquí hay algo, hermano, que siempre la gente muchas veces dice, hermano, Dios es soberano y él hace como él quiere. Sí, Dios es soberano y él hace lo que él quiere, pero él no pasa por encima de su palabra. Él nunca va a quebrantar, él nunca va a ir en contra de la Torá, nunca va a ir en contra de su propia ley. Si él estableció la ley, el primero que respeta la ley es Dios. Si usted tiene reglas en su casa, reglas para tus hijos, reglas, ¿verdad? El primero que tiene que respetar esas reglas es usted. Amén, amén. Si usted le dice a un hijo, aquí en esta casa no se escucha música mundana, usted no puede estar escuchando música mundana. Eso es como el padre que le dice a su hijo y viene y abraza al hijo y le dice al hijo pequeño, le dice, hijo, usted nunca tome licor. ¿Y cuándo es que se lo dice el papá? Cuando está borracho. No tiene moral. No tiene moral. Estás imponiendo una regla que no la estás respetando ni tú mismo. En el hogar hay reglas. Y los primeros que tienen que respetar esas reglas son los padres. No puedes ir en contra de las reglas del hogar. Porque si no, los hijos van a decir, mi papá dice, pero no hace. Y el hijo hace, no, él dice que el 95% de lo que el hijo hace, lo hace de lo que ve y no de lo que escucha. Entonces, hay que ser coherentes de lo que decimos y de lo que hacemos. Como ministro de Dios, igual manera. Como líderes en una congregación, de igual manera. Tú no, un hombre, una mujer, sea pastor, sea el ministerio que tenga o el liderazgo que tenga, no puedes imponer reglas en la congregación que tú mismo estás quebrantando. Porque ¿cómo llamaba eso el Señor? Hipocresía. Por eso es que tenía ese conflicto con los fariseos y le decía fariseos hipócritas. Cuando se dice fariseo hipócrita, no significa que el hecho de ser fariseo es que era porque era hipócrita. No, es que el fariseísmo enseñaba Torah. De hecho, el Señor estaba muy de acuerdo con la enseñanza farisaica, porque eran los que estaban más apegados a la Torah. El problema está que en la época de Mashiach, en la época de Yeshua, los que estaban al frente en la época de Yeshua del fariseísmo, hermano, decían pero no hacían. Por eso el Señor decía, hagan lo que ellos dicen que hay que hacer, pero no hagan como ellos hacen, porque ellos dicen pero no hacen. ¿Ves? Entonces, en eso hay que tener mucho cuidado. Y el mejor ejemplo es el Eterno. El mejor ejemplo es Hashem, porque Hashem establece su ley, establece sus instrucciones, establece sus misbot, establece sus hukim, y él mismo respeta sus hukim.
lo que sale de la boca de Dios tiene que tener cumplimiento. Y el primero que respeta esa palabra es el Eterno. Bien, entonces, por eso es que más adelante, dentro de este libro, lo vamos a ver. Cuando Israel peca con el becerro de oro y el Señor le dice a Moisés, apártate, ya esta gente me tienen harto, ya los voy a destruir a todos ellos y de ti sacaré una gran nación. Cualquiera de nosotros diría amén, aleluya y gloria a Dios. Sí, Señor, préndele fuego a todos ellos. Aquí estoy yo. No. ¿Qué hizo Moisés? Moisés está cuidando el honor del Eterno. Señor, pero ¿qué van a decir las naciones? ¿Y qué van a decir los egipcios? Que tú sacaste al pueblo para matarlos en el desierto, que ni tú pudiste con ellos, Señor. Además, ¿dónde quedará la promesa que tú le hiciste a tu siervo Abraham, a tu siervo Isaac y a tu siervo Jacob? Arrepiéntete de este mal que has pensado hacer, Señor. Y el Señor dijo, sí, tienes razón. Mi palabra no la puedo quebrantar. Vino castigo, sí, castigó a los que tenía que castigar, pero su palabra es inquebrantable, su ley es inquebrantable, sus promesas son inquebrantables. Por eso, amados hermanos, nosotros tenemos que saber que todo lo que sale de la boca de Dios tiene que tener un claro y genuino cumplimiento. Amén. Amén, amén. Así es. Entonces, nosotros tenemos que cuidarnos y guardarnos y hacer las cosas que el Eterno nos demanda hacer. Bien, entonces, Hashem no es un ladrón ni un mentiroso. Él no puede quebrantar su propia Torah. La Torah es la expresión de su carácter. Usted quiere conocer el carácter de Dios, lea la Torah. Usted quiere conocer la voluntad de Dios para tu vida, lea la Torah. Amén. Hay varias razones por las que Hashem no quería que entraran en territorio de los filisteos. Número uno, si los filisteos atacan, los temerosos de los hijos de Israel querrán volver a Egipto. Comentario de Rashi. Dos, por el pacto de paz que hubo entre Abraham y Amimelech, los hijos de Israel no podían atacar a los filisteos. Según Génesis capítulo 21, un pacto de paz que hizo Amimelech. Recordemos que Amimelech era el rey de los filisteos e hizo un pacto con Abraham. Basado en Primera de Crónicas, capítulo 7, versículos 20 al 21, el Midrash Shemos Rabbah, capítulo 20, versículo 10, dice que una gran parte de la tribu de Efraín salió de Egipto antes de tiempo y fue atacado por los filisteos. Eso se dice en los comentarios rabínicos judíos, ¿ok? Sus huesos estaban regados por ese camino y constituiría una visión horrorosa para los hijos de Israel, de manera que podrían perder el ánimo y volver a Egipto. Las palabras que dicen cuando vea guerra puede ser interpretadas de esta manera. Este proceso de salida es similar al vivido por nosotros hoy, al querer dejar la esclavitud, siendo atraídos por las palabras de Yeshua en Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30. Vengan a mí todos los que estáis agobiados y cargados, y yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus vidas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. Moisés tomó consigo, Éxodo 13:19, Moisés tomó consigo los huesos de Joseph, pues éste había juramentado solemnemente a los hijos de Israel, diciendo, de cierto Elohim os visitará y llevaréis mis huesos de aquí con vosotros. Tremendo. Una de las maneras de honrar
a Hashem, es honrar a los demás, especialmente a aquellos que han sido sus siervos. Joseph había profetizado este momento y había hecho jurar a sus hermanos que sacarían sus huesos de allí. Cuando hemos comprendido el plan redentor del Eterno, nuestro espíritu se conecta a las palabras y a los eventos de una forma tal que solo constata la veracidad de lo establecido. Los huesos de Joseph proféticamente representan los huesos de la casa de Israel. Los huesos de la casa de Israel. Se me fue doble. Todos aquellos que murieron fuera del pacto y todos nosotros que vivíamos como muertos sin Elohim, sin pacto y sin promesa. Recordemos que Joseph es el padre de Efraín, de donde surgen las 10 tribus del norte. Bien, perfecto. Entonces, también es un simbolismo que lo podemos asociar con Ezequiel capítulo 37, versículos del 1 al 3. La mano de Yuhei vino sobre mí y me llevó Yuhei en espíritu y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y aquí que eran muchísimos en el gran valle y por cierto secos en gran manera. Y me preguntó, hijo de hombre, ¿podrán vivir estos huesos? Y respondí, oh Adonai, Yuhebajei, solo tú lo sabes. Y me dijo, entonces profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd, oíd palabra de Hashem. Así dice Adonai Hashem a estos huesos, y aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado y mientras profetizaba hubo un ruido y luego he aquí un estremecimiento y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y mirando yo, he aquí tendones y carne crecieron sobre ellos y los cubrió la piel por encima, pero no había espíritu en ellos. Una de las primeras cosas, amados hermanos, que hace la palabra del Eterno, que lo que el profeta Ezequiel experimenta en esta grandísima visión, es que la palabra de Dios, cuando usted escucha la palabra de Dios comienza a ordenar las cosas. Los huesos estaban esparcidos en aquel valle, sin forma ni figura de nada, pero al oír la palabra, dice, los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, o sea, en el orden establecido por el Eterno de un esqueleto humano. Ok, entonces, versículo 7. Profeticé pues como me fue mandado y mientras profetizaba hubo un ruido y luego he aquí un estremecimiento y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso y mirando yo he aquí tendones y carne crecieron sobre ellos y los cubrió piel por encima, pero no había espíritu en ellos. Entonces me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, oh hijo de hombre, y di al espíritu, así dice Adonai, que ven de los cuatro vientos, oh espíritu, y sopla sobre estos muertos para que vivan. Y profeticé como me había sido mandado, y el espíritu entró en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos, ¿quiénes son? Todos estos huesos son la casa de Israel. Recordemos que para este momento la casa de Israel estaba entre las naciones. Y aquí dicen, nuestros huesos están secos, nuestra esperanza se ha desvanecido, estamos del todo perdidos. Por tanto, profetiza y diles, así dice Adonai, Yuhei, oh pueblo mío, he aquí, yo abro vuestros sepulcros y os hago subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Hermano, hay tanto evento aquí y tantas conexiones que podríamos hacer aquí. ¿Qué ocurrió cuando
el Mashiach murió en la cruz, dice que muchos sepulcros se abrieron y muchos resucitaron. Toda una simbología, amén, todo un panorama profético de lo que estaba ocurriendo en el ámbito espiritual. La casa de Israel, los huesos secos estaban volviendo a vivir. Amén. Tú y yo éramos parte de esos huesos, pero se nos sopló el espíritu de vida de Yeshua HaMashiach y hemos cobrado vida una vez más. Amén, amén. Gloria a su nombre. Amén. Es importantísimo. Hay algo que en estos días alguien me puso un comentario, no me acuerdo en cuál enseñanza fue, en YouTube. Y no, mentira, fue en un grupo que estoy de un grupo judío, que estoy ahí. Entonces compartí algo y alguien me dijo algo ahí. Y nosotros eh, decía que el cristiano tiene que volver a la Torá. Fue lo que me puso. Digo, el cristiano no puede volver a la Torá, porque el cristiano nunca estuvo en Torá. Entonces, decir que estamos volviendo a la Torá es incorrecto, porque nunca se nos enseñó Torá, nunca caminamos bajo Torá. Ahora es que estamos llegando y ahora es que estamos conociendo Torá. Entonces yo le decía, por eso es que hay que enseñarles Torá. Por eso es que hay que predicar Torá. Hay que enseñar el camino correcto. Como dice el Eterno a través del profeta Jeremías, paraos en los caminos y preguntad por la senda antigua. Paraos, hagan un alto en el camino, dice el profeta en Jeremías 6:16. Dice, paraos en los caminos, hagan un alto por el camino por donde están yendo, porque yo creo que están yendo por un camino equivocado. Hagan un alto y pregunten cuál es el camino correcto, cuál es la senda antigua y caminar por él. Ahora es que estamos llegando a la senda antigua. Ahora que estamos llegando al camino de la Torá, ahora es que se nos está enseñando, ahora es que estamos aprendiendo, ahora es que tenemos que hacer las cosas correctamente. Amén. Entonces, Éxodo 13:18 dice, así pues, Elohim despió al pueblo por el camino del desierto hacia el mar rojo. Hacia el mar rojo. Yo creo que esto ya lo hemos explicado en otras ocasiones, pero tenemos que explicarlo siempre una vez más, porque siempre hay gente nueva, siempre va a haber gente nueva, siempre hay gente, y es bueno repetir las cosas para que se nos pegue. Amén. Así pues, Elohim desvió al pueblo por el camino del desierto hacia el mar rojo, y los hijos de Israel subieron quintados de la tierra de Egipto. El nombre hebreo del mar rojo, o sea, el mar rojo no se llama mar rojo, se llama, en hebreo es Yam Suf, Yam Suf, que significa mar de cañas o mar de juncos. Es probable que la razón por la que es llamado mar rojo es o sea, llamarlo mar rojo, y no sé por qué no lo han corregido, porque a veces, yo creo que a veces es más ego que otras cosas. Las traducciones al español lo tradujeron mal, mar rojo. ¿Okay? Es probable que la razón por la que es llamado mar rojo sea por un error de traducción. En las primeras traducciones al inglés se tradujo como Red Sea, mar de cañas. ¿Ves? Yo no sé hablar inglés, así que no me pidas que pronuncie bien el inglés. Yo creo que aquí hay hermanos que hablan inglés que están aquí ahorita.
Ok, red y red, que es el rojo en inglés, de ahí es donde se cree que proviene la confusión y que al final terminó siendo Mar Rojo. Ok, pero en realidad es Mar de Cañas. Bien, Mar de Cañas. Este es el mar que cruzó Israel. Se cree que cruzó por una de estos brazos, de estas desviaciones. ¿Ok? Por aquí es donde se cree que cruzó. Esto es una foto de la NASA, está tomada del espacio, desde el espacio. Imagínense si así se ve desde arriba, imagínense la inmensidad de este mar. Todo indica que que luego tradujeron, de los que luego tradujeron la Biblia usando el inglés como base, se confundieron y entendieron la palabra red, cañas, como red, que significa rojo. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, la Biblia King James, que también es una Biblia, la traducción del inglés, eh, se, también fue utilizada para traducir al español las Biblias. ¿Ok? Entonces, de aquí, de esta palabra, red y red, que es un rojo, ahí es donde puede venir la confusión y terminó al español siendo Mar Rojo, pero su nombre en realidad es el Mar de Cañas. El Mar de Cañas no es rojo. Cuando uno va allí, lo ve bien azul, como todos los mares, y el Mar de Cañas es el nombre de todo el mar, incluyendo los dos golfos, el Golfo de Suez y acá, estos dos golfos, ¿ok? Entonces, se cree que se cruzó por uno de estos golfos. Ahora, si lo vemos desde el espacio, en esta fotografía que es de la NASA, el mar es azul, no rojo. Entonces, su nombre correcto es Mar de Cañas o Mar de Juncos. ¿Okay? Eso solamente como referencia. Éxodo 13:19, perdón. Moisés tomó consigo los huesos de Joseph, pues este había juramentado solemnemente a los hijos de Israel diciendo: de cierto, Elohim os visitará y llevaréis mis huesos de aquí con vosotros. Qué importante es cumplir los juramentos. Moisés tenía que esforzarse para honrar un juramento que sus antepasados habían hecho. Los hijos de Israel, los hermanos de Joseph que hicieron el juramento, estaban todos muertos y por eso no podrían llevar consigo sus huesos, como dice con vosotros. De este texto se puede deducir que los huesos de los dos hermanos fueron llevados de Egipto, no solo los huesos de Joseph. En tal caso, cada tribu tendría un ataúd consigo durante los 40 años en el desierto. Por otro lado, se puede entender que la expresión los hijos de Israel no se refiere solamente a los dos hermanos, sino a todos los descendientes de Israel. En ese caso, es posible que no fueran llevados los huesos de los demás hermanos de Joseph, sino solo los suyos. ¿Ok? Eso es algo que todavía no hay una certeza. Si fueron todos los hermanos de Joseph los que fueron llevados o solamente los huesos de Joseph. Aquí lo que a mí me impresiona es de cómo después de 400 años, esa promesa que los hermanos de Joseph hicieron ante Joseph se pasó de generación en generación. A pesar de que ellos eran esclavos, ellos tenían muy presente su familia, tenían muy presente su cultura y tenían muy presente lo que se había dicho y lo que se había prometido y la profecía que un día ellos serían libres de esa esclavitud. Éxodo 13:20. Luego partieron de Sucot y acamparon en Etán, al extremo del desierto. A final de esta parashá se ha dispuesto un mapa que nos dará una mejor apreciación del viaje más extraordinario de la historia de Israel. En este recorrido apreciamos lo majestuoso e impresionante del poder de Yahweh para con los suyos.
Éxodo 13, 21 al 22 dice, y Hashem marchaba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarles a fin de que caminaran de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día ni la columna de fuego durante la noche. La nube tenía dos funciones, las columnas tenían dos funciones. No solamente era el guía, que les iba guiando el camino. Usted ya hemos visto películas, hemos visto hoy con inteligencia artificial todo lo que se puede hacer para dar una demostración de cómo pudo haber sido, pero yo me imagino lo impresionante que era ver aquella columna desde el cielo a la tierra, donde iba moviéndose. La nube se movía, el pueblo se movía. La nube se detenía, se estacionaba en un lugar y el pueblo se estacionaba en ese lugar. En el momento en que la nube volvía a levantar y marchaba, el pueblo tenía que estar listo y marchar. Amén. Eso se llama guianza divina. Cuando usted y yo nos dejamos guiar por Dios, las cosas van a marchar bien aunque caminemos en el desierto. Ahora, Amén. la Amén. función, amén, la función de la nube y de la columna. La nube no solamente era esa guía, sí, pero también servía como una cobertura. Le servía de abrigo, le servía de sombra ante el sol y el calor eh, que imperaba en el desierto. Y se dice, bueno, yo nunca he estado en un desierto, pero en el desierto se dice que las temperaturas sobrepasan hasta los 50 grados y más durante el día. Y cuando en la noche es un frío tal que congela a la persona. Entonces, caminar en el desierto en el día es morir bajo el calor del sol. Y estar en la noche en el desierto es morir congelado del frío. Entonces, la nube no solamente los guiaba, sino que los protegía, les hacía sombra. Amén. Entonces, esa era la función. Amén. Y entonces me recuerda también el Salmo 91. El que habita bajo el abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Aquella nube hacía sombra, era la sombra del Omnipotente. Así estés caminando en valle de sombra y de muerte, ¿verdad? Decía el salmista, no temerá mal alguno. Aunque estés pasando por el desierto, cualquiera que este sea, sigue caminando con la nube, sigue caminando bajo esa sombra del Omnipotente, esa cobertura del Omnipotente. La columna de fuego en la noche, que esa columna se transformaba en fuego. Amén. En fuego se transformaba durante la noche. Entonces no solamente servía para que caminaran de noche cuando tenían que caminar de noche, sino que también les abrigaba, les daba el calor, los cuidó del frío para que nadie muriese de frío. Entonces, hermano, tenemos que caminar bajo la nube de gloria, pero también tenemos que caminar bajo ese fuego divino. No podemos apartarnos de ese fuego. Porque el día que tú te apartes de ese fuego divino, entonces se te congela el alma. Ahí es donde se van las ganas de orar. Ahí es donde se van las ganas de ayunar. Ahí es donde se van las ganas de estar en la Torá. Ahí es donde se nos va todo, familia. Todo esto tiene una gran enseñanza y tenemos que verlo desde los 4 niveles de interpretación bíblica hebreo. El Peshat, que es el literal, sí. El Remes, el alegórico, el Sod, que nos lleva ya a lo más profundo de esta interpretación. Entonces, tenemos mucho que aprender todavía. Por eso es que cada
ciclo, cada ciclo anual de las parashot, cualquiera dirá, cualquiera que lo mira desde allá, desde la otra barrera, va a dirá, pero esta gente estudia lo mismo todos los años. Pero todos los años nos enseña algo diferente el Eterno. Todos los años pasamos por la misma parashá. Sí, pero todos los años nos enseña algo diferente. Podemos ver un poco más allá. Cada año, hermano, que estudiamos estas porciones, siempre nos va a dejar una enseñanza. Hay algo, así que ponga atención y es bueno que usted tenga su cuadernito, su lapicerito, hermano, en mano, y usted agarre para usted lo que hoy el Señor le está entregando a usted en esta hermosa enseñanza. Ok, entonces, Amén, amén. Gloria a Dios. por eso es que hay que estudiarlas, hermano. Mire, yo que tengo ya no sé cuánto tiempo de estar haciendo, cuántos años de estar haciendo estos estudios de la parasha. Al principio me costó mucho, pero cuando uno le agarra el gustico, como dice popularmente, y no el gustico, sino que el Espíritu de Dios te va dando ese entendimiento y te va llevando a aguas más profundas, a más profundidad, y como dice el profeta, ya es un río que ya no se puede pasar caminando, sino hay que sumergirse, hay que nadar. Eso en ese nivel que quiere llevarnos el Señor a nosotros, que cada estudio de estos nos vayamos profundizando un poco más. Amén. Entonces, bien, entonces, dice la palabra usada aquí para nube, lo encontramos en el diccionario hebreo con el H6050 y es Anán. ¿Cómo se dice nube en hebreo? Anán, que significa nube, nublado, nube de tormenta. Entonces, lo que nos muestra que era una nube tan grande y sublime que se asemejaba a las nubes de tormenta. Usted ha estado, hermano, bueno, Costa Rica es un país muy lluvioso, muy lluvioso. Aquí hay bendición, que aquí tenemos lluvia todo el año. Hay lugares donde, eh, por ejemplo, hoy estaba escuchando un comentario de alguien que dice que en Qatar, por ejemplo, y en estos países árabes, llueve 2 días al año, nada más. Aquí llueve, y todavía en la zona donde yo vivo, en la zona atlántica, aquí en zona de Guapiles, se llama acá, aquí llueve casi que todos los días. Aquí es raro la semana que no llueva. Aquí no se sabe cuándo es invierno y cuándo es verano. Aquí es verano todo el año y es invierno todo el año. Entonces tenemos esa bendición. Esto es una zona donde nosotros vivimos, donde yo vivo, es una zona muy, digo nosotros porque está el hermano Mauricio, que es de por aquí cerquita, y otros hermanos de aquí. Y es una bendición. Aquí le llaman la provincia verde. De hecho, el color de la bandera de la provincia es color verde. ¿Por qué? Porque es verde todo el año. Aquí el paisaje donde usted mire es verde. Las montañas, el pasto, todo es verde. Aquí es una zona ganadera, es una zona agrícola, es una zona muy productiva, muy, muy productiva. ¿Por qué pasa? Porque hay mucha agua, llueve todo el año y hace sol todo el año, y entonces hay un clima muy, muy hermoso. Entonces, cuando uno va y mira esos nubarrones gigantescos a veces que se hacen allá a la distancia, cuando usted está allá por la costa, se hacen unos nubarrones inmensísimos y usted desde que ve allá a la distancia, usted dice, va a llover. ¿Por qué? Porque las nubes se ponen tremendas, tremendas. Entonces, cuando dice que la columna de nube no es como nos la presentan como un cilindro de nube así para arriba y que se va moviendo, no. Ya usted dice, por eso esta traducción Anán nos dice qué clase de nube era. Por eso se traduce como nube, nublado, nube de tormenta. Quiere decir que esa nube que iba delante del pueblo, que era una nube de tormenta, cuando usted vuelve a ver para arriba y ve esos nubarrones encima suyo, quiere decir que no solamente era aquella nube que era como una columna, sino que cubría todo el campamento. Ahora ya lo está viendo diferente, ¿verdad? Ahora ya usted puede ver qué clase de nube era. Amén. Gloria a su Amén, nombre. amén. Y entonces, de igual manera, podemos imaginarnos la columna
de fuego. Y esa gente tenían fuego arriba. No solamente era la columna, aquel cilindro que se iba moviendo por el desierto, sino que era una nube también de fuego. Increíble. Entonces, lo que nos muestra que era una nube tan grande y sublime que se asemejaba a las nubes de tormentas. En el versículo 21 aparece el verbo guiar de forma gifil, causativa, para mostrarnos que el Eterno iba delante mediante un emisario que lo representaba, según el comentario del rabino Rashi. La columna de nube fue el representante del Eterno en este caso. Esa nube y esa columna de fuego era el representante de Dios. ¿Qué le estaba diciendo el pueblo, el Eterno? Que cuando el pueblo miraba esa nube, Dios está con nosotros. Dios es nuestro guía. Él va delante de vosotros como un poderoso gigante. Amén. A trabajar. Gloria a su nombre. Gloria a su nombre. Bien. Éxodo 14, 19. Éxodo 14, 19. Bendito sea el Padre. Dice: entonces el ángel de Ja Elohim, que marchaba delante del campamento de los hijos de Israel, se puso detrás de ellos, y la columna de nube se movió de delante de ellos y se colocó en su retaguardia. Ok, estamos aquí hablando de que Israel sale de Egipto, marcha por el desierto. En dado momento, recordemos que mientras tanto en Egipto están enterrando muertos. Los primogénitos están de luto. El faraón y su corte están en shock. La familia del faraón, su mujer o sus mujeres y todos están en un shock. Egipto está en clamor. Egipto está en llanto vivo porque están enterrando a sus primogénitos. Recordemos que para que Israel salga de Egipto hubo la muerte de los primogénitos, tanto de hombres como de animales. Entonces, imagínense la devastación que hay en Egipto. Pero en medio de eso, en medio de su dolor, en medio de su tristeza, en medio de ese golpe que se han llevado tan fuerte, vienen los consejeros de Faraón y los siervos de Faraón y aquellos que se aprovechaban de la esclavitud de la gente que estaban ahí, porque no solamente eran israelitas, sino de otras naciones. Ellos reaccionan y se presenta delante de Faraón. ¿Qué hemos hecho? ¿Cómo es que hemos dejado ir a nuestros esclavos y ahora quién va a trabajar? Faraón endurece su corazón, se llena de rabia, agarra todo su ejército y lo que ya leímos, las lecturas de la semana, lo que escuchamos también, las lecturas de la semana, de que el faraón agarró lo mejor de su ejército, 600 carruajes con capitanes de guerra. Se enlistan y salen detrás de Israel. Israel llega hasta el mar de juncos. Israel se encuentra en un callejón sin salida. Tenía montaña a un lado y montaña al otro lado, montaña a la derecha y montaña a la izquierda. Cuando miran esa nube de polvo que viene ahí y es el ejército de Faraón. Y el mar de frente. Y el mar de frente. El pueblo se asusta. Recordemos, ahí van niños, ahí van mujeres, ahí van ancianos. Tienen montaña a un lado, montaña al otro lado, o sea, no hay escapatoria.
literalmente se encuentran en un callejón sin salida. Claman a Dios, se asustan. La nube se mueve. La nube se mueve. La columna de nube se movió delante de ellos y se colocó en su retaguardia. ¿Qué dijimos que representa la nube? La nube representa la presencia de Dios. La nube representa que Dios marcha con ellos. Amén. Entonces, además dice, el ángel de Elohim que marchaba delante de ellos del campamento de los hijos de Israel, se puso detrás de ellos. Y la columna de nube se movió. No solamente dice que estaba la nube, sino que había el ángel de Elohim. Un representante estaba allí de parte de Dios y se pusieron a la retaguardia en defensa del pueblo. Esto nos enseña que el representante de Hashem era un ángel, un malach, ¿ok? Un malach. La palabra malach significa el mensajero. Había un mensajero, había un representante que se manifestaba de manera de columna de nube de día y columna de fuego por la noche. También había una nube encima del campamento que daba sombra de día y calor de noche. Lo que ya les expliqué de la traducción del hebreo al español de la palabra nube, una nube, amén, que no solamente era la columna, sino que cobijaba todo el campamento. Entonces, estas columnas de nube y fuego tenían dos objetivos específicos: servir de guía y proteger al pueblo del clima extremo que se vivía en el desierto. En el día el sol abrasador capaz de deshidratar y en la noche un frío capaz de congelar. A nivel remes, podemos ver simbólicamente lo siguiente: el nivel remes, que es el alegórico, el simbólico, la nube de su gloria, protegiendo y mostrando su cobertura para con los suyos, como está escrito en Tejilín, en el Salmo 91:1. El que habita al abrigo del Altísimo, el que habita al abrigo de Elohim, de Elyon, que significa el Altísimo. Amén. Mora bajo la sombra del Shaddai, el Shaddai, que significa todopoderoso, todo suficiente. Eso es lo que significa la palabra el Shaddai. Dos, el fuego, que deja un amplio contenido de simbología. Sin embargo, queremos resaltar el verso 105 del Salmo 119. Lámpara es a mis pies tu Torá y luz en mi senda. Amén. En esta vida andamos a través de un bosque oscuro de maldad. No obstante, la Torá es la luz que nos muestra el camino hacia adelante para así no tropezar al caminar. Cuando usted tiene la Torá por guía, como lo vimos durante unos días en el estudio de Pablo y la ley, la Torá es nuestro guía. Si nosotros nos dejamos guiar por la Torá, en estos días, ayer, por cierto, estaba hablando con mi hija menor, mi hija Suri, y aconsejándola y hablándole. Quiere irse a estudiar fuera del país, quiere ir a sacar una carrera, y yo le dije, sí, yo a usted no le voy a cortar nunca sus alas, y yo quiero que usted tenga éxito. Pero el éxito suyo no va a estar en una carrera universitaria. El éxito suyo va a estar que usted tenga siempre a Dios en su corazón y tenga a Dios presente en todo. Ese es el éxito. Usted puede estudiar, puede sacar una carrera, usted puede hacer todo, pero el día que usted sea parte del temor de Dios, usted fracasó
Amén. Porque la escritura dice que hace el hombre si gana todo el mundo, pero pierde su alma. De nada le sirvió. Entonces yo le dije, usted no le voy a cortar sus alas, yo le voy a firmar su permiso para que salga del país a estudiar y que haga todo lo que usted tenga que hacer. Pero eso sí, donde usted vaya, vaya con Dios, presente en su vida y camine bajo esa nube del temor de Dios. No te salgas de allí. Amén. Y eso creo que cuando nosotros tenemos a Dios por guía y a su Torá por guía, no vamos a fracasar. Así vayamos donde vayamos, así sea en el desierto o así sea en la ciudad, bendito en el campo y serás bendito en la ciudad. Donde usted vaya, vas a ser bendito con la Torá como tu lámpara. Amén. En esta vida andamos a través de un bosque oscuro de maldad. No obstante, la Torá es la luz que nos muestra el camino hacia adelante para así no tropezar al caminar. Nos revela las raíces enredadas de filosofías y falsos valores, que eso abunda hoy en día. Se lo dije yo a mi hija. En el colegio usted ha estado pasando situaciones, en la universidad va a ser peor. Entonces, de falsos valores, de falsas filosofías. Estudia la escritura para que puedas ver tu camino con la suficiente claridad y así permanecer en la senda correcta. Éxodo 14, 1 y 2 dice, habló Hashem a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel que se vuelvan y acampen entre Migdol y el mar delante de Baal Zephón. Frente a él acamparéis junto al mar. Estratégicamente, humanamente hablando, esta estrategia era una locura. Si tienes al ejército detrás de ti, estratégicamente era una locura. Ningún estratega militar podría aconsejar a su ejército que acampe entre montes y el mar. Montes rocosos, donde no puedes huir, donde no puedes escapar. Y esta estrategia le dice, habla a los hijos de Israel que se vuelvan y acampen entre Migdol y el mar, delante de Baal Zephón, frente a él acamparéis junto al mar. O sea, los estaba dejando sin salida. Según Rachet, Pijajirot es el mismo lugar de Pitón en Éxodo 1:11. Pitón se parece a Pesatum, boca cerrada, que alude a que ningún esclavo podía escapar de la frontera de Egipto. Pijajirot significa boca de libertad. Según Mizrahi, recibió un nuevo nombre porque ahora los hijos de Israel salieron libres de Egipto. Amén. Esto es un mapa más o menos de donde estaban. Amén. ¿Dónde estaban? Ok. Sin embargo, el territorio Egipto de color amarillo, esta zona, amén, llegaba hasta la mitad de la península de Sinaí, según se ve en este mapa de la Sociedad Bíblica Americana. ¿Ok? Entonces, hasta aquí. Ok. Y es posible que los hijos de Israel hayan llegado bastante más lejos cuando el faraón los alcanzó. Tradicionalmente se ha ubicado el monte Sinaí en la península de Sinaí. Sin embargo, hay indicios en las escrituras que muestran que el cruce del mar de Cañas podría haber sido en el Golfo de Agabá, perdón. El Golfo de Agabá, por aquí, en esta zona. Se cree que por aquí, quiere decir que por aquí fue donde cruzaron. Ok. Bien. Sin embargo, ok, esto ya lo leí. Es posible que los hijos de Israel hayan llegado bastante más lejos cuando el faraón los alcanzó. Tradicionalmente se ubica en el monte Sinaí, en la península de Israel. Sin embargo, hay indicios en las escrituras que muestran que el cruce del mar de Cañas podría haber sido en el Golfo de Acabá. Moshe
estaba con su suegro Yetro en la tierra de Madián, y allí llevó el ganado más allá del desierto y llegó al monte de Dios. Según Shemot 3:1, Midian o Madián no estaba ubicada en la península de Sinaí, sino en la parte oriental del Golfo. Amén. Éxodo 3:12 dice, él dijo, porque yo estaré contigo y esta será la señal de que te he enviado cuando hayas sacado de Egipto al pueblo y serviréis a Elohim sobre este monte. Quiere decir que los hijos de Israel llegaron por esta zona. Amén. Por toda esta zona a adorar a Dios. Bien, entonces voy terminando porque ya se nos acabó el tiempo, familia. Esto nos enseña esto nos enseña que el lugar de la entrega de la Torá fue en el mismo monte donde Moshe tuvo el encuentro con el ángel en la zarza ardiendo. Si Moshe vivía en Madián, ¿cómo es que haya llevado el rebaño hasta la península del Sinaí? La palabra Pijajirot indica que había un lugar donde las montañas formaban una boca, una cañada entre ellas. Esto nos enseña que el lugar del cruce tenía que haber sido donde había montañas y rocas, lo cual da pie a pensar que haya sido en el Golfo de Acabá más que el Golfo de Suez. Es más lógico pensar que el monte Sinaí esté en el norte de Arabia Saudita, según está escrito en Gálatas capítulo 4, versículo 25, y Agar es el monte Sinaí en Arabia, y es figura de la Jerusalén actual, porque sirven como esclava con sus hijos. Según el Shaliach Saúl, el apóstol Pablo, el monte Sinaí está en Arabia, no en la península del Sinaí. Él mismo estuvo allí un tiempo y seguramente había sido un lugar. Quiere decir que hay dos lugares que se llaman Sinaí. Entonces, uno que está en Arabia y el otro que está en la península del Sinaí. Y el donde llegó el apóstol, donde llegó Moisés, donde se mira la zarza, que es el monte Horeb, es el mismo Sinaí, que se le llama Sinaí cuando ellos llegan, y es donde se entregan las tablas de la ley. Ahora hay una buena distancia entre Goshen en Egipto y el Golfo de Agabá, como 350 kilómetros. Y la pregunta surge, ¿cómo es posible que los hijos de Israel hayan podido llegar allí tan rápido? Bueno, el texto de la Torá no dice cuánto tiempo necesitaban para llegar hasta el mar. Rashi dice que el cruce del mar se hizo 7 días después de la salida, el 21 del primer mes. En tal caso, coincidiría con el último día festivo de la fiesta de los panes sin levadura. Otros colocan el cruce del mar el 17 del primer mes, que es el mes de Abib, el tercer día después de la salida. Sin embargo, la Torá no habla de una fecha hasta el día 15 del segundo mes, Éxodo 16:1, y da la posibilidad de que el cruce haya podido ser en el Golfo de Agabá. En Éxodo 3:21 está escrito que el pueblo andaba de día y de noche. Así que los 350 kilómetros podrían haber sido recorridos en unos días. También es probable que la mano del Eterno haya venido sobre ellos de manera que pudieran caminar rápido y no cansarse hasta llegar al mar. Además, existen indicios geológicos y descubrimientos arqueológicos que hablan a favor de esta teoría. Ahora, también en escritos rabínicos y midrashim se dice que Israel, los que han ido, los que han podido salir del país y han estado en un aeropuerto, hay aeropuertos, en los aeropuertos hay unas bandas, como en unas bandas en el piso, que usted va caminando sobre esas bandas, pero usted va súper rápido porque la banda se va corriendo como una escalera eléctrica, ¿verdad? Usted sube una escalera eléctrica y la escalera te va subiendo, y si usted quiere va caminando y sube más rápido todavía. Bueno, se cree que Israel caminaba
según algunos intérpretes rabínicos decían, que era como en esas bandas en el aeropuerto, ¿ah? Que tú vas caminando, pero vas avanzando más rápido porque la banda va más rápido que tus propios pasos. Entonces, por eso se cree que esos 350 kilómetros pudieron haberlos recorrido en muy pocos días. Bien, familia. Entonces vamos a dejarlo acá. Si el Eterno lo permite, mañana estaremos dando conclusión, perdón, a esta enseñanza. Y si alguien tiene alguna consulta, algún comentario, pues puede hacerlo. Y si no, pues nos vemos mañana 5:30 de la tarde, hora de Costa Rica, para dar conclusión a este tema. Amén. No, pastor, amén, Glorias. amén. Shalom para todos. Excelente Amén. enseñanza. Muchas gracias. Gracias, hermano. Bien, familia. Gloria a su nombre. Entonces, gracias a todos por habernos acompañado, por estar acá. Gloria a su nombre. Vamos a orar, agradeciendo a todos, hermana Elia, hermano Elías, hermana Jackie, hermana Evelyn. Gloria a su nombre. Todo bien, hermanita Evelyn, no hubo ningún problema. Shalom Hermana a Madal. todos, pastor. Bueno, solo el susto, porque en realidad era, bueno, el contexto para los hermanos, que mi hija tuvo un accidente. Siempre he creído que a pesar de las pruebas, porque pues para los que me conocen y los que no, pues el año 2025 fue un año muy duro para mí, para mi vida. Y hoy que recibí esta noticia, le decía al Eterno, ¿cuánto más? ¿Cuánto más continúa? Y oír esta paracha me recuerda que a pesar de las pruebas, de las dificultades, cuando nuestras convicciones están puestas en nuestro Adón, cuando las convicciones están claras, a pesar de que en lo humano nos cansamos, dudamos, el permanecer nos hace comprender y entender que no hay nada más en que nos pueda fortalecer que seguir creyendo en su palabra, avanzando y caminando. Y creo que el poder tener a mi hija, porque el carro quedó volcado y bastante golpeado de un lado y ella no le pasó absolutamente nada, me hace entender que en medio de las pruebas y de los propósitos hay enseñanzas, y nos recuerda que en un abrir y cerrar de ojos, hermanos, este, estamos con una vida prestada, y que el Eterno lo que quiere es traernos a nosotros y también a través de nosotros. Ahora que Pastor decía que lo que los hijos ven en nosotros es lo que ellos atesoran, y escuchar a mi hija y poniéndome mensaje y me decía, mi luchadora incansable, porque a pesar de todos, hermanos, de estos tiempos tan difíciles, sigo creyendo que tengo un padre de amor y que hasta aquí nunca me ha soltado. Y agradecerle al pastor porque en medio de tantas cosas, él siempre creyó en mí. Y aquí estoy, hermanos, no es fácil, no ha sido sencillo, pero su mano ha sido extendida para mí, para mi familia, y más que agradecida con el Eterno y esta paracha de todos estos días, pero como la culmina hoy el pastor, nos hace entender que esa banda por la que tenemos que caminar debe ser continua, porque la banda está para todos, ese caminar está para todos. Cuánto queremos esa continuidad va a depender de cada uno de nosotros. Que el Eterno me les bendiga. Shalom, pastor, gracias por preguntar. Amén, Amén. amén, amén. Bendiciones. Y nos unimos a esas oraciones. Bendiciones, hermano. Un abrazo. Amén, Gracias, Un amén. hermanos. abrazo, Evelyn. Un abrazo. Estaré orando por ti y tu hija.
Amén, amén. Gracias, gracias de corazón. Gloria al Señor. Sí, Sí, familia. amén. Bueno, Ponemos en oración, hermanita Evelyn. gloria a su nombre. Bien, amado, sí, bueno, de verdad que Dios es bueno y misericordioso en medio de todo esto. Bien, amados, vamos a dar gracias al Padre, damos gracias a Dios por la vida de la hija de nuestra hermana Evelyn. Hermana Evelyn está con nosotros desde iniciamos acá. Sí, ha pasado momentos bien difíciles. Hemos tratado de estar cerca de esos momentos, en otros también dándole su espacio, pero es una guerrera que así es, ¿verdad? Así nos forjan en el desierto, entre el fuego y entre este pasaje y esta parasha, por ejemplo, a mí, sin conocer Torah en aquel tiempo, este pasaje me ayudó muchísimo. Yo pasando un tiempo de prueba también, yo le había puesto a un tema basado en este pasaje, el callejón sin salida. Ese callejón sin salida, montaña a un lado, montaña al otro lado, el enemigo atrás y el mar de frente. ¿Para dónde agarra uno? ¿Qué hizo Moisés? Mirar hacia arriba y clamó a Dios. Entonces, a veces nos encontramos dentro de esas encrucijadas, dentro de esos momentos donde no encontramos salida, en un callejón sin salida. Si nos devolvemos, el enemigo nos mata. No podemos oír ni a izquierda ni a derecha. Y el frente, el mar. ¿Qué nos queda? Nos queda Dios. Y si Dios dividió el mar, Él lo volverá a hacer. Amén. Solo que, como dice la Escritura, lo veremos mañana, solamente clama, confía en Dios y avanza. Avanza. Amén. Amén, amén. Y cuando Él dice avanza, es avanza. Hay un personaje, Judá, no me acuerdo ahorita el nombre correcto, que según la tradición fue el primero que cuando Moisés dijo, el Eterno dice avancen, fue el primero que caminó y el mar todavía no se había dividido. Fue el primero que caminó y las aguas se partieron. Así hay que hacer. Nuestra confianza siempre estar puesta en Dios, vayamos donde vayamos. Fidelidad. Esa fidelidad es fiel a Dios. Fiel por encima de todo, hermano. De todos y de todos. Va a llegar un momento en que tu fidelidad tiene que estar por encima de cualquier otra cosa. Aún de nuestros hijos, aún de nuestra pareja, aún de lo que sea. Nuestra fidelidad. Dice el apóstol Pedro en su carta, dice que el oro, que aunque es perecedero, es probado por fuego. Así es nuestra fe. Nuestra fe tiene que ser probada por fuego. Amén. Y cuando nosotros pasamos por estas circunstancias, vamos a salir. Cuando salgamos de ahí, salimos diferentes. Cuando estaban de este lado, ¿cómo estaba Israel? Temblorosos, llorando, gimiendo, sintiendo la muerte encima. Pero cuando llegaron al otro lado, ¿cómo llegaron? Cantando, alabando y glorificando a Dios. Así que de este lado es confiar y obedecer. Y luego nos va a tocar alabar a Dios. Amén. Bien, oramos. Baruch atah Adonai Elokeinu melech haolam asher natan lanu atah betukenu. Baruch atah Adonai tibre Torah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, soberano del universo, que nos has escogido y Señor y nos ha dado vida eterna. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Gracias, Padre. Gracias te damos, Señor, por todo lo que tú nos das. Gracias porque has guardado a la vida de nuestra hermana, de la hija de nuestra hermana Evelyn. Gracias, Señor, porque le has dado una oportunidad más de vida, le has dado una oportunidad para mostrarle que tus planes y tus propósitos son fieles y verdaderos, Señor amado.
soy consciente y creo, Señor, que no nos vamos de este mundo hasta que tus propósitos se cumplan, Señor amado. Y esto le está demostrando, Señor, a tu hija que hay propósitos, que todavía hay planes, que los planes con ella no se han acabado, que los planes con mi hermana Evelyn y con todos los que estamos aquí no se han acabado, que tenemos que retomar lo que tengamos que retomar, mirar hacia el frente, mirar hacia el cielo y obedecer a tu voz que dice, marcha, camina, no te detengas. Señor, gracias por tu palabra, gracias por lo que has hecho, gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas que están aquí, Señor, por todos y cada uno de ellos, Señor. Bendigo la vida, hermana Elia, una mujer valiente también, Señor amado, a ella, a su esposo, su hijo, Señor. Glorifícate en su vida, en el hermano Elías, Señor. Fortaleza, paz, Señor amado, en el nombre de Yeshua, hermana Jackie, Padre amado, glorifícate. A nuestra hermana Evelyn, síguela bendiciendo y síguela levantando, Padre. A mi hermana Madai, Señor. Señor, fortalécela, bendícela, en ella bendecimos su casa, su familia, su hogar, a la hermana María de guardia, Señor, hasta Venezuela, enviamos esta palabra en su vida, su esposo, su familia, sus nietos, Señor amado, Mauricio, Señor, y su esposa también, hermana Marlene, Señor, a ella, Señor, su familia, Señor, su hogar, Padre, glorifícate de una manera especial, Señor amado, mi hermana Rosy también, bendícela de una manera especial a ella, a su esposo, su familia, a su madre que también ha estado afectada de salud, Padre, glorifícate de una manera especial, hermana Zeneida, Padre, en ella, su vida, su familia, su negocio, Padre, en todos y cada uno de ellos, Señor, Señor, que este Shabbat, Señor, sea algo diferente, Señor, Señor, promueve sus vidas, Señor, a un nivel superior, en el nombre y por los méritos de la don Yeshua HaMashiach, amén y amén. Shabbat Shalom, familia. Feliz noche para todos. Nos vemos mañana, si el Eterno lo permite. Shabbat Shabbat shalom. shalom, bendiciones para todos. Bendiciones para todos. Amén. Shabbat shalom a todos. A todos. Amén, amén.